nosotros Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INSIDE, quien actualmente trabaja para y por la reforma policial democrática. Miguel, bienvenido, buen día. Hola Marta, buen día, mucho gusto de saludarte y a tu auditorio también. Gracias, Miguel. Este grupo, ¿quién es Grupo Gente Nueva? Es decir, queremos hablar de todo en la cuestión de seguridad y uno de los primeros temas, bueno, además de esta pregunta, a mí me parece que de pronto las Fuerzas Armadas están siendo pues muy golpeadas con estas ejecuciones de autoridades locales, con estas explosiones de autos bomba, incursiones armadas. Me parece un gran desafío a las diferentes autoridades en todo el país. Sí, bueno, mira, lo que se sabe del grupo Gente Nueva era un cártel, antes estaba más chico, digamos que era un brazo armado del cártel de Sinaloa o afines al cártel de Sinaloa. Ahora, como se han fragmentado en grupos más pequeños, pues pudiera ser una fracción que no necesariamente es tan cercana a Sinaloa, pero bueno, más allá de si es cercano o no, lo que se ve pues es, digamos, la pelea por el territorio. Pero mira, yo quisiera hacer énfasis antes de que a mí por lo menos me da gusto que en esta conferencia en la mañana de donde quien es el vocero y platica el operativo y platica las acciones, pues ahora no es el general secretario de la defensa, sino más bien el secretario de Seguridad Ciudadana. Yo creo que ese es pues una buena señal, no más allá, claro, de lo dramático de los hechos, de lo intenso del enfrentamiento, el poder de fuego que describe el secretario que trae el grupo criminal, pues sí, habría que indagar de dónde proviene ese armamento y todo, pero también creo, más allá de eso, y ahorita si quieres explico más, pero pues un gobierno que ya empiece a hacer prospectiva con esos datos y trabajo de inteligencia de lo que puede venir, ¿no? Y el ejemplo de lo que puede venir, que ya está empezando de manera muy dramática, pues Guanajuato. Claro, y sí, como dices, recuperar esa parte donde precisamente es una autoridad civil la que nos está informando, la que nos está dando el pulso de lo que está pasando en la seguridad. Creo que sí, ahora sí que en la vorágine y no ha concluido todavía la conferencia mañanera y nosotros entramos ahí, pues sin duda es una buena señal. Y esa señal hay que también verla, qué tipo de asteriscos, qué tipo de detalles hay que estar revisando, Miguel. Sí, una cosa dramática de la estrategia que desafortunadamente pues hemos venido diciendo con desde hace varios años, el riesgo de la militarización de la estrategia, el riesgo de la formación de la Guardia Nacional y del Ejército desplegado en los territorios, el incidente que se grabó en Sinaloa, pues es una muestra de que no es tan fácil, no es nada sencillo. Es verdaderamente complejo que la formación de personal militar adiestrado para tareas de guerra incluso, pues al tener enfrentamientos en zonas urbanas, si bien sí enfrentan grupos de tipo guerrillero o tipo terrorismo en zonas urbanas, que es un tipo de combate pues no tradicional para la policía, pero desde luego tampoco del tipo de detención que tiene que hacer el ejército mexicano. Y lo que se ve en el video ese desafortunado que los militares pues diciendo mátalo, esa es la letalidad que hemos insistido, no nomás incide varias organizaciones, del riesgo, ¿no? De soldados a cargo de funciones que tienen que estar a cargo de policías. Y bueno, sí dijo la presidenta, vamos a empezar a capacitar a la Guardia o fortalecerlas como primer respondiente, pues veamos eso porque no será nada fácil mientras estén adscritos a la defensa. Claro, y en este sentido, hay un discurso, Miguel, que es un poco, y lo veía yo con las alcaldesas de allá de Guanajuato,
ellas hablan de narcoterrorismo. ¿Qué tan fuerte es este discurso? Y pongo en contexto esto. El Partido Acción Nacional, oposición en México, hablan de narcoterrorismo. Guanajuato lleva más de 25 años gobernado por Guanajuato y las alcaldesas hablan de narcoterrorismo. El mismo dirigente nacional llama a que Estados Unidos venga, intervenga para acabar con esos narcoterroristas. Me parece que el mensaje y la retórica que está utilizando la oposición en estos momentos me parece grave. No sé cuál es tu percepción. Mira, pues es un tema difícil porque más allá de que sea un discurso de oposición, pues no se puede discutir que un atentado con un coche bomba pretenda causar terror, causar mucho miedo, a enviar un mensaje muy contundente. Fíjate que yo decía ahorita, si tenemos una policía mucho más científica, esa policía científica tendría que estar ahorita trabajando sobre qué tipo de material explosivo se utilizó. Hay uno que por ejemplo, usa la guerrilla colombiana que se llama C4, y ese material, si está ingresando a México, si lo están construyendo acá, si lo están fabricando, si son instrumentos artesanales, pero muy contundentes. Sí, en Guanajuato, pues como sabes, han aparecido ex militares colombianos o ex sicarios colombianos contratados acá como personas especialistas que que están trabajando para los cárteles en mejorar ese tema, el manejo de explosivos. Ellos hacían operaciones pues muy parecidas al terrorismo. Lo que sí, digamos, tienen mucha razón, pues la irresponsabilidad de alcaldes en Guanajuato que han dicho, oye, pues la situación está escalando, pero pues tienen un rol en la seguridad ciudadana que quizá ha quedado muy corto, ¿no? Y en términos, creo, de coordinación con el gobierno estatal y con el gobierno federal en una operación que estuviera en los 3 niveles de gobierno, ahí creo que también ha fallado, ¿no? Digamos, hay temas que si bien sí corresponden a fuerzas federales, como ese nivel de fuego de un carro bomba, pero yo quisiera abordar más allá del tema de las autoridades también. Fíjate, en Chihuahua hay un momento que marcó la historia de Chihuahua para modificar el abordaje contra el crimen organizado, y fue un coche bomba que se instaló cerca de una comisaría de la policía municipal, y luego todavía colocaron una persona disfrazada de policía municipal, y cuando se acercaron paramédicos a atenderlo, lo detonaron con un dispositivo a distancia, ¿no? Entonces, esas operaciones que ya llegaron a ese nivel de sofisticación, deberían preocupar y, digamos, marcar un paradigma, como fue en el caso en Chihuahua, y la creación de FICOSEC, del Fideicomiso para apoyar la seguridad, y justo en Guanajuato ahora se está discutiendo si desaparece ese fideicomiso que más o menos pues ya estaba apoyando la seguridad ciudadana, la reforma policial. Lleva poquito tiempo en Guanajuato la figura, pero yo creo que sí, digamos, a lo mejor no es lo más correcto decirlo así, pero llamémosle terrorismo o no, sí son hechos sumamente graves. Claro, sobre todo eso, no quitarle la gravedad, aunque otro ámbito es pedir que otro país venga a resolver lo que no hemos resuelto. Eso creo, me parece que es otro punto. Miguel, ¿qué hace falta para una reforma policial democrática? ¿Qué es en lo que incide? Ha estado pues siendo muy puntual al respecto, sobre todo porque volvemos el caso Guanajuato, asesinatos de policías, vemos de pronto en ciertas regiones del país que incluso policías municipales o policías tradicionales, por decirlo de alguna manera, conocen al dedillo y saben lo que está aconteciendo, como en el caso de Sinaloa, nos contabas en otra ocasión. ¿Qué es lo que se necesita para fortalecer desde los municipios a la policía? Fíjate que yo creo que la policía esté basada en datos y en evidencia, y eso quiere decir
la creación de sistemas, de mejores sistemas de información para la toma de decisiones de la policía. Obviamente con un proceso de fortalecimiento institucional, que la situación laboral del policía sea mucho mejor, que la certeza jurídica que tenga sea mucho mejor, que los controles de confianza y su nivel de legitimidad en la institución mejore, y luego de ahí pues aumentar el poder de fuego de la policía y, repito, muy importante, sus sistemas de información, la forma en la que toman decisiones, porque hace rato que decía yo, digamos, por ejemplo, de hacer prospectiva, no hacen un trabajo de inteligencia las municipales a veces sólido, tienen áreas de inteligencia, me consta, hay un área en Irapuato más o menos buena, en Guanajuato una muy buena área de inteligencia, en Guanajuato capital, y fíjate, por ejemplo, lo que ocurre es inteligencia, pero que se hace con ciertas carencias. Yo pude ver en Colombia cómo se hacía por ahí del 2010, y tenía muchos recursos. El agente de inteligencia tendría que llevar más recurso, como tal, dinero, pues, para hacer operaciones encubiertas, infiltrarse, estar en restaurantes, estar en lugares, captar información, más de lo que capta todavía la policía municipal, pero para eso se necesita recurso, y ahí, pues, no hay inversión. Creo que eso falta, pues. Y por último, los controles democráticos también, y ahí sí no solo de la policía municipal, es los controles democráticos. No hemos avanzado, por eso en INCIDE decimos así, reforma policial democrática, no hemos avanzado en el control democrático, ni de las estatales ni las municipales, y mucho menos, estamos más lejos todavía de las fuerzas federales ahora, ¿no? ¿Qué es esto? Que tendrían que rendir cuentas, pero en el concepto más amplio de rendir cuentas, la responsabilización de sus comportamientos y el control, que como comunidad asignamos el uso de la fuerza, el monopolio de la fuerza a la policía y a las Fuerzas Armadas. Entonces tiene que haber un control democrático. Tampoco pueden hacer solamente lo que ellos, sobre lo que ellos quieran, pues, sino tienen que rendir cuentas. Miguel Garza, la conferencia matutina se lleva en Baja California Sur, donde es una hora menos que en el centro del país. Vamos a enlazarnos porque me interesa tu opinión al respecto. En la conferencia de prensa de la presidenta acaban de cuestionar al secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, sobre cómo explicar el abatimiento de tantos presuntos delincuentes y al mismo tiempo decir que se terminaron las masacres. Vamos para allá. Sí. ¿Omar o general? Bien, al respecto, como ustedes bien saben, en el caso de Sinaloa, el origen del problema de los conflictos que se está presentando en Sinaloa fueron la detención de un delincuente por parte de las autoridades de Estados Unidos. Eso detonó mucho la violencia. Y eso ha hecho que los grupos delincuenciales sean más violentos, estén más armados y también que cuiden más a sus líderes. Después de la captura de Ovidio, sobre todo en Sinaloa, los delincuentes aumentaron mucho sus escoltas, sicarios muy violentos, dispuestos a dar la vida de sus protegidos, de sus escoltados, más armados, con mucho mayor violencia, pues. Y el personal militar que asiste a este tipo de eventos, pues es gente adiestrado, capacitado, con mucha disciplina, con equipo de protección, chalecos antibala, cascos. Y bueno, ese es el resultado. Ahí se detuvo al líder por el que iban. Ese fue el resultado. Y respecto a lo que se menciona, pues ya está investigando la Fiscalía General de la República, tomó cartas de inmediato, y también la Fiscalía General de Justicia Militar, en caso de que se haya violado o se haya cometido algún delito del orden militar. Y en su momento, pues ellos serán los encargados de informar lo que corresponda.
Y bueno, tenemos también al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien pues que se niega a hablar de que sea narcoterrorismo lo que está pasando en Guanajuato. Vayamos para allá. Vamos en unos momentos más. Sobre todo que hubo en Guanajuato, esto es por una disputa de territorio, esto es por droga. No, terrorismo tiene tintes ideológicos, religiosos, etcétera. Aquí es una disputa de dos grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y amedrentar a la autoridad, ya sea porque alguna autoridad local esté involucrada con algún otro grupo o porque la propia autoridad los está combatiendo. Esto es, es decir, no están disputando más que la venta de droga, la venta de hidrocarburo, y eso son dos grupos delincuenciales confrontándose entre ellos. Bueno, pues vamos justo a eso, Miguel. ¿Qué comentarios respecto a esta situación? Sí, fíjate de lo que comenta el secretario de la Defensa, a veces hay ahí una confusión que provoca, creo que la forma en la que lo comunican, porque hay una parte en la legislación todavía hasta ahora que señala que si un militar en servicio comete un acto que afecte civiles, por ejemplo, una ejecución extrajudicial, si hubiera sido el caso, entonces lo van a investigar y juzgar en tribunales civiles. Y ese es el último que nos queda como resquicio de control de que, por ejemplo, aunque pasaron a la Guardia Nacional, a la Sedena, en teoría, si en este momento un Guardia Nacional comete una ejecución extrajudicial, va a ser investigado y sancionado en la justicia civil. Eso todavía está vigente. Y él dijo, va a también investigar la justicia militar. Fíjate que, perdón que pongo otra vez de ejemplo el caso colombiano, pero lo conozco bien, y la Policía Nacional de Colombia está adscrita a la Secretaría de la Defensa o al Ministerio de Defensa, que es, digamos, el equivalente a la Secretaría de la Defensa. Y lo que ocurre en Colombia es que cuando un policía comete un exceso, una ejecución extrajudicial, lo sanciona la justicia militar, y la verdad con un proceso muy opaco, y por eso la policía pues no ha querido pasarse al Ministerio del Interior o a otro civil, pues, sino ellos insisten en quedarse ahí, porque en Colombia no existe esto que existe en México de decir, si cometen un delito que afecte a civiles, tendrán que ser juzgados en juzgados civiles. Entonces, eso ojalá no nos pase acá, pero la confusión que digo es porque el secretario dice, va a investigarse por las dos vías, como que si la justicia militar lo sanciona, y la verdad, Marta, hay casos donde se ha diluido la investigación porque se llevan a los militares que están implicados al campo militar número 1 y ahí los tienen en la prisión militar, pero no sabemos más del proceso, no sabemos si digamos qué pasó, ¿no? Y eso tiene que ser en juzgados civiles, una investigación de ese tipo. Y, por ejemplo, en el caso del video de Sinaloa, precisamente, pues es evidente que hay policías, militares ahí que tendrían que ser sancionados. Oye, y yo lo que veo también, ya por último, de la parte militar, veo en estos días, por lo menos, un cambio de mensaje. Yo, que en ICID hemos dado seguimiento a cómo funciona la jerarquía militar y la jerarquía en la policía, y te dice mucho quién está como mando actual y qué perfil tiene y qué instrucciones dicta desde ahí para que el policía o el militar en el terreno tenga un comportamiento X, ¿no? Accione más su arma de fuego o no la accione. Y en estos días yo por lo menos me atrevo a decir que sí les autorizaron ser más contundentes de lo que estaban siendo, sobre todo los 2 últimos años, por ejemplo, de la administración anterior. Sí, que más contundentes y más claros, más directos, me parece. Sí, puede ser que sí, ¿no? Porque además están diciendo, pues sí, que enfrentaron a grupos criminales que traían armas, las presentan el equipamiento táctico, dicen hasta los nombres de los grupos criminales. Lo malo es eso, por ejemplo, el video que se filtró de Sinaloa, que da para especular, híjole, pero si van a batir 19 en un enfrentamiento,
pues ahora cómo saber si todos eran presuntos criminales o no, y si estaban armados y si había enfrentamiento con fuego activo o no. Y ahí regreso, solo con controles democráticos se podría resolver eso. Fíjate que eso traducido en español es un mecanismo de supervisión externa especializado en cuestiones de uso de la fuerza, por ejemplo, y de procesos disciplinarios. Y entonces el mecanismo investiga al lado de la policía o de los militares un procedimiento cómo fue. Y ahí incluso le conviene mucho al ejército mexicano porque podría, desde un cuerpo civil especializado, en donde habría participación de sociedad civil experta, exmilitares, expolicías, y hacer una investigación y decir, oye, sí usaron adecuadamente la fuerza, sí se investigó adecuadamente, y entonces yo como sociedad civil valido que la investigación que hicieron ellos interna es correcta. Y al revés también, ¿no? Si no se hizo de manera correcta, pues el mecanismo también sale a decir que no fue adecuado. Por ejemplo, eso se implementó en Irlanda, y en Irlanda la policía se usaba incluso para reprimir al movimiento guerrillero, y entonces nadie confiaba en la policía, y con un mecanismo de supervisión externa, ese es uno de los, o si no es que es el mejor del mundo, retomó la policía la confianza de la gente y transformó su forma de operar para que volvieran a confiar de una policía que incluso hacía ejecuciones extrajudiciales, desaparecía personas, para una policía mucho más confiable, que al final permitió el escrutinio público, pero la creación de controles democráticos externos, de mecanismos de supervisión civil. Que es, digamos, hacia allá va esta reforma policial democrática. Gracias, Miguel. No sé si quieras cerrar con algo en esta intervención. No, pues muchas gracias, Marta, porque cada oportunidad que tengamos en INCIDE vamos a seguir insistiendo con los controles democráticos que debe de haber. Nosotros, de verdad, trabajamos cerca, conocemos al secretario Harfuch y deseamos que tenga éxito en la gestión que va a tener. Está bien complicado el panorama, pero pues si es en mando civil y si es con el profesionalismo que le conocemos, yo creo que puede tener un resultado muy interesante. Quizá lo que falta es la apertura con sociedad civil, y aquí estamos para entrarle si se puede. Gracias. Muy bien, gracias, Miguel. Nos vemos pronto. Gracias, Marta. Saludos a ti y a tu auditorio. Un abrazo.